Hola chicos, buen día. Voy a explicarles en esta ocasión los sistemas de fuerzas. Nos vamos a enfocar en sistemas de fuerzas coplanares concurrentes. Es decir, que las fuerzas parten del mismo punto. Les voy a explicar 6 casos. No se los voy a explicar, se los voy a presentar. Y luego ya vamos, a partir de esta explicación, vamos a ver ejemplos. ¿Sale? Entonces, tengo 6 casos. Si se fijan, aquí se los enumeré. Del 1 al 6. ¿Sí? Estos 4 casos no se los encerré por una sencilla razón. Estos 4 casos hablan únicamente de 2 fuerzas. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿Sí se fijan? Cada fuerza en diferente dirección. Son 2 fuerzas. Estos se los encerré o se los señalé porque son más de 2 fuerzas. En este caso tengo 3 fuerzas, en este caso tengo 5 fuerzas. ¿Cuál va a ser la diferencia para trabajar con este sistema de fuerzas? Que en los primeros 4 casos, al ser 2 fuerzas, yo voy a utilizar para solucionar, para resolver, un método que se llama método del triángulo. Y cuando yo tenga más de 2 fuerzas, voy a utilizar algo que se llama método del polígono. Vamos a iniciar, en este caso, con un ejemplo donde existen 2 fuerzas. El ejemplo dice: hallar la fuerza resultante y el ángulo que forma con la horizontal en la siguiente suma de fuerzas. En la siguiente suma de fuerzas yo tengo 2. Tengo fuerza 1 y tengo fuerza 2. Esas 2 fuerzas no son perpendiculares, es decir, no forman un ángulo recto. Cuando no son perpendiculares se trabaja diferente. Ustedes ya me imagino que se acuerdan que cuando son perpendiculares se trabaja con teorema de Pitágoras. Cuando no son perpendiculares se va a trabajar diferente. Ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Primer paso que tengo que hacer cuando yo tengo mis 2 fuerzas. Mis 2 fuerzas, si se fijan, están con color verde. Me dan las 2 fuerzas y me dan el valor del ángulo que existe entre esas fuerzas. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer una proyección. Aquí hice yo la proyección. De una de las fuerzas hago una proyección que sea paralela a la otra. ¿Se fijan que son paralelas? Y de la otra fuerza hago otra proyección que sea paralela a la fuerza 1. Eso me va a dar como resultado una intersección. ¿Qué tengo que hacer? De el origen de mis 2 fuerzas, voy a trazar un vector hasta la intersección de mis 2 proyecciones. Ese vector se va a llamar fuerza resultante. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces ya tengo mi fuerza resultante proyectada, y el problema me dice que yo calcule el ángulo que forma con la horizontal, es decir, este ángulo de aquí. Muy bien. Ahora fíjese bien, de fuerza a fuerza yo tengo 30 grados. ¿Qué hago? Hago otra proyección de esta fuerza a esta fuerza para que sea algo parecido a esto, y yo sé que aquí tengo 30 grados. Entonces el ángulo interior va a ser de 150, porque acuérdense que de eje negativo a eje positivo hay 180 grados. Ya tengo este valor, me va a servir. Ahorita vamos a ver. Cuando mis fuerzas no son perpendiculares, les comentaba que no utilizo teorema de Pitágoras. Voy a utilizar algo que se llama ley de cosenos y ley de senos. La ley de cosenos, ¿para qué la voy a utilizar? Para calcular los lados que me estén pidiendo, o el lado que me estén pidiendo. La ley de los cosenos, ¿para qué la utilizo? Para conocer el ángulo. Muy bien. Ahora, ya sé con qué fórmulas voy a trabajar. ¿Qué me toca hacer? Resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Si se fijan, esta representación gráfica, de ser 2 fuerzas, se convirtieron en 2 triángulos. Un triángulo por acá y otro triángulo por acá. Esos triángulos se llaman oblicuos o triángulos oblicuángulos.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Elegir cualquiera de los dos para trabajar con él. En este caso, si se fijan, yo elegí un triángulo parecido al de abajo. ¿Ok? Vuelvo a poner los datos. A ojo, aquí, como la ley de los cosenos me la manejan con letras, yo voy a representar las fuerzas con letras. Mi fuerza 2 la representé con A, mi fuerza 1 la representé con B, la fuerza resultante con C no la conozco, es la que voy a calcular. El ángulo C, ¿por qué ángulo C? Porque este ángulo se me proyecta al cateto, por así decirlo, o el lado opuesto. Entonces, si mi lado es C minúscula, el ángulo va a ser C mayúscula. Si este lado es B minúscula, este ángulo va a ser B mayúscula. Si este lado es A minúscula, su ángulo va a ser A mayúscula. Para familiarizarnos con lados y ángulos y las mismas letras, ¿sale? Entonces, yo quiero conocer primero el lado que me falta, que es el lado C. La fórmula dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Aquí lo represento. ¿Cuánto vale A? 38. ¿Cuánto vale B? 30. Menos 2 por A por B por el coseno de 150. Recuerden que yo proyecté este triángulo para acá y este ángulo ya lo conocía previamente, valía 150. Realizo mi fórmula, la desarrollo y ojo aquí, fíjese bien, me está dando el valor o el resultado de C cuadrada. Yo no quiero C cuadrada, yo quiero C. ¿Qué es lo que hago? Le quito el cuadrado, sacándole raíz cuadrada al resultado para obtenerlo. Este es mi fuerza resultante. Ahora toca calcular el ángulo o conocer el ángulo. Muchos pudieran decir, pues si es paralelos, si es una proyección paralela de las fuerzas, va a ser exactamente la mitad. Y usted decir, pues si de aquí a aquí son 30, entonces este ángulo mide 15. No es tan sencillo, tenemos que utilizar la ley de los senos. ¿Ok? Fíjense muy bien, la ley de los senos marca una igualdad triple. Pero fíjese bien, ¿qué dato quiero yo conocer? Quiero conocer este ángulo B. Entonces, esto lo voy a utilizar por default porque es lo que quiero conocer. Ahora, de las dos igualdades restantes, ¿qué datos conozco? ¿Conozco A? Sí conozco A, pero no conozco el ángulo A. ¿Conozco C? Sí, lo acabo de calcular y también conozco el ángulo C. Entonces, agarro esta de aquí y armo mi fórmula. El seno de B entre B, que vale 30, es igual al seno de C, que es 150, entre lo que vale C, que acabo de calcular. Desarrollo mi fórmula y si se fijan, aquí me va a dar el resultado de seno de B. Yo no quiero seno de B, yo quiero el ángulo B. Entonces, ¿qué le estorba el ángulo B? Este seno. Lo mando como función inversa, seno menos 1 de todo esto. Desarrollo mi fórmula y tengo como resultado 13.19. Ya ven que no son 15 grados, son 13.19 grados.